Bien. La segunda prueba, recordemos que todas estas pruebas son para el estudio o identificación de enterobacterias. En este caso es la prueba de la catalasa. ¿Cuál es la enzima catalasa? Es la enzima capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno para formar agua y oxígeno, ¿sí? ¿Por qué existe esta enzima en los microorganismos aeróbicos? Acá aparecen. Existen en los microorganismos aerobios estrictos, aerobios facultativos y también en los aerotolerantes. Esta enzima está presente porque muchas veces el oxígeno puede reaccionar con las flavoproteínas, por ejemplo con el FAD, ¿sí? La cadena respiratoria, y formar sustancias o radicales libres como el superóxido o el peróxido de hidrógeno, que son tóxicos, ¿sí? Gracias a esta enzima catalasa, si se produce la formación del peróxido de hidrógeno, ella lo descompone en agua y oxígeno. Por lo tanto, la prueba es re sencilla porque lo único que se necesita es un poco de agua oxigenada y lo que se va a ver si el microorganismo posee la catalasa y puede desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, se va a ver burbujas de gas, justamente por la formación del oxígeno. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Yo tengo un portaobjeto, a ese portaobjeto le coloco una ansada de mi colonia, que estaría en este momento en una placa de Petri, en un medio de cultivo puro. Le coloco una ansada y le agrego unas gotitas de agua oxigenada, que puede ser pura o puede ser al 30%. De cualquier manera, lo que tengo que hacer es observar si hay presencia de burbujas o no. Acá en la fotito, espero que se vea bien, tenemos en el segundo portaobjeto presencia de burbujas, o sea, prueba positiva, y prueba negativa, no hay presencia de burbujas, no hay nada. Como pasaba con la prueba de la oxidasa, si la producción de gas ocurre dentro de los 30 segundos, después, perdón, de los 30 segundos se considera negativo. O sea que también en esta prueba nos puede dar un falso positivo si en vez de controlarla dentro de los 30 segundos de que pusimos el agua oxigenada, dejamos pasar el tiempo y volvemos, ¿sí? Entonces, son todas pruebas que requieren que uno esté ahí, que controle bien lo que está pasando. Entonces ya tenemos acá dos pruebas diferentes para las enterobacterias. ¿Hasta acá está más o menos claro? ¿Hay alguna duda, algo que no se entendió bien? Profe, en la prueba anterior, en la prueba de la oxidasa, Sí, era azul, daba positivo porque las bacterias, sí, eran anaeróbicas, no, aeróbicas, aeróbicas. Ah, exacto. ¿Por qué es azul? O sea, ¿por qué la prueba positiva se torna azul? Porque el colorante que yo le pongo reacciona con la citocromo oxidasa y con el oxígeno, ¿sí? mm, O sea que en el único caso que va a reaccionar con citocromo oxidasa y con oxígeno va a ser en los microorganismos que la tienen, o sea, los que son aeróbicos, claro. ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Bien. Y Listo, es eso. negativa si no tienen esas enzimas, o sea, que no tienen cadena respiratoria en definitiva, eso sería. Ujú. ¿Está claro ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces la prueba de la catalasa ya la vimos. Pasamos a otra prueba que es la prueba de reducción de nitrato. Como lo dice esta prueba, lo que se estudia aquí es la capacidad de muchos microorganismos de reducir el nitrato produciendo nitrito, ¿sí? Y esa reducción se pone en evidencia porque se forma un complejo, se agregan dos reactivos que se llaman ácido sulfanílico y dimetil alfa-naftilamina, y esas dos reactivos, esas dos sustancias, en presencia de nitrito, el color se torna rojo, o sea, se forma un complejo rojo, solamente en presencia de nitrito, ¿sí? O sea que el color rojo va a aparecer cuando realmente o efectivamente existan microorganismos capaces de reducir el nitrato a nitrito. Bien, ¿cómo se realiza el procedimiento? Lo que se hace es inocular el caldo nitrato, o sea, el medio de cultivo líquido, con una ansada del organismo a estudiar, y se incuba a 37 grados durante 18 o 24 horas. Esta, por ejemplo, es una de las pruebas en las que no tengo un resultado en el momento, sino que necesito incubar para después ver. Una vez que hago la incubación de esta cepa mía, que no sé
si reduce o no el nitrito, digo el nitrato, perdón, después de las 18 o 24 horas de incubación, lo que hago es agregar unas gotitas de estos reactivos ácido sulfanílico y la dimetilalfa-naftilamida. Si agrego esos reactivos y se desarrolla un color rojo 30 segundos después de la adición, o sea que aquí tengo que agregar las gotitas de mis reactivos y dejar pasar 30 segundos. Y ahí controlar el color. Si el color es rojo, significa que hubo presencia de nitrito y entonces eso representa una reacción positiva. Si no hay cambios de color, ahí ya viene otra cosa. Si no hay cambios de color, puede. O están indicando justamente que no hay microorganismos que pudieron reducir el nitrato a nitrito, por eso quedó incoloro. O muchas veces hay microorganismos que, en vez de reducir nitrato a nitrito, directamente reducen nitrato a amonio o nitrógeno. Entonces, estos reactivos que yo usé solamente sirven para nitrito, pero no para amonio y nitrógeno. O sea que no se va a ver coloración, ¿se entiende? O sea, va a dar como si fuera un falso negativo, no voy a tener respuesta, pero no es que el microorganismo no redujo el nitrato, sino que no formó nitrito, formó directamente amoníaco o nitrógeno. Entonces, ¿cómo voy a interpretar los resultados? Supónganse, me parece que va a ser más fácil mirando los tubitos. Los tubos A y B son los tubos en donde realicé la prueba como tal, o sea, coloqué dentro de mi medio de cultivo una ansada de mi colonia a estudiar y le agregué las gotitas de cada uno de los reactivos que vimos anteriormente, ¿sí? El ácido S y la dimetil. El primer tubo quedó incoloro, o sea que a simple vista ustedes ¿qué dirían? ¿Qué resultado es ese? Negativo. Negativo, exactamente. No hubo presencia de color rojo, o sea, negativo. Entonces el B es positivo, por supuesto. Bien. Pero yo les dije que muchas veces se pueden presentar falsos negativos. O sea, que este negativo, en realidad capaz que sí tenía nitrito, perdón, sí tenía nitrato, pero las bacterias lo redujeron directamente a amonio o a nitrógeno. Entonces, cuando le puse las gotitas de mi colorante, no pasó nada. De mis reactivos no pasó nada. Entonces, lo que tengo que hacer con este tubo, que parece que no tiene nada, es agregarle un polvito de zinc, ¿sí? Sé que son muchas cosas, como verán, esto es mucha memoria más que nada, pero también un poco de interpretación. Cualquier cosa que no se entienda, ustedes me paran y lo vuelvo a ver. A estos tubos incoloros, en la primera reacción, le agrego unas pequeñas cantidades, digamos, de polvo de zinc. El zinc es como que pasa lo mismo que lo anterior, es capaz de reaccionar con el nitrato, si acá dentro hay nitrato, y lo transforma en nitrito, ¿sí? Entonces, supónganse que yo puse polvo de zinc en este tubo que era negativo y después me apareció así. Un tubo así y otro tubo así. ¿Qué pasa? Dijimos que el zinc reacciona con el nitrato dando nitrito. Entonces, si el resultado es positivo, ¿sí? Si hay nitrato dando vuelta, significa que los microorganismos podían reducir el nitrato, o sea que el resultado es negativo, ¿se entiende? Y si el polvo de zinc pudo reaccionar con el nitrato, el resultado es positivo, como figura acá. Si hay viraje del medio a rojo, o sea, si hay nitrato, el resultado es negativo, y si no se observan cambios de color, el resultado es positivo. O sea, es al revés de lo que pasó con el agregado de zinc. ¿Sí? Justamente al revés. Esto por ahí puede costar al principio verlo, pero después, bueno, cuando lo estudien van a ver que lo van a entender bien o, bueno, me vuelven a preguntar. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Otra prueba más que se hace en las enterobacterias es la prueba del indol. En la prueba del indol lo que se hace es identificar justamente este compuesto que se llama indol, que proviene de la hidrólisis
de un aminoácido que se llama triptófano, que lo habrán escuchado nombrar, por acción de una enzima que se llama triptofanasa, no importa si no se la acuerdan. La cuestión es que si hay microorganismos que tienen esa enzima, generan el indol, ¿sí? Y ese indol se pone en evidencia utilizando lo que se conoce como reactivo de Kovacs. Ese reactivo de Kovacs, en presencia de indol, genera un compuesto color rojo, ¿sí? Que en realidad se ve como un anillito, no es tanto como en la prueba que vimos recién del nitrato, en donde todo el tubo se ponía rojo. Acá es como un anillo de color rojo que se forma ahí en la superficie. Entonces, todos los microorganismos que tengan la enzima triptofanasa van a dar un color rojo porque el reactivo de Kovacs reaccionó con el indol. Bien. La mayoría de las pruebas del indol en realidad se realizan utilizando un medio de cultivo que se llama SIM. Este medio de cultivo SIM tiene 3 características. Permite, por un lado, identificar la enzima triptofanasa capaz de generar indol, pero a su vez son capaces de identificar microorganismos capaces de formar sulfuro de hierro, o sea, sulfuros, en donde el tubo se va a tornar de una coloración negra. Acá no se ve muy bien, pero este tubo, el último tubo, pareciera que está empezando a tornarse negro. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo tiene lo que se llama tiosulfato de sodio, que en presencia de ácidos sulfídricos, si las bacterias pueden producir ácido sulfídrico, se combina y generan estos sulfuros. Bien. Cualquier cosa por las dudas, sobre todo a Romy, que vos tenés mi celular, se me estuvo cortando internet bastante, así que si se me llega a cortar y yo no me doy cuenta, mandame un mensaje de WhatsApp, porque me pasó ayer muchas veces. Bien. Bueno, entonces, decíamos que este medio de cultivo permite identificar la presencia de la triptofanasa por la producción de indol, la capacidad de estos microorganismos de generar ácido sulfídrico, que después se combina con ciertas sales que tiene el medio y produce sulfuro de hierro, que eso es lo que precipita o les da la coloración negra al medio, pero también es un medio semisólido en donde yo puedo ver la movilidad que tienen las bacterias. Hay muchas enterobacterias que presentan, por ejemplo, flagelos. Entonces, en este medio semisólido, mientras vayan reproduciéndose y creciendo, también van a ir moviéndose. Esa movilidad se pone de manifiesto porque, fíjense, este tubito que yo estoy señalando con el puntero, ahí yo hice una punción para sembrar mi cepa, perdón, y este tubo está todo turbio. Significa que cuando empezaron a crecer los microorganismos, empezaron a moverse por todo el tubo. Entonces, eso indica movilidad positiva. Muchas veces no se ve esta turbidez, sino que más allá del lugar donde yo lo sembré, empieza como a ponerse, digamos, que se expande la línea de siembra, y también indica que esas bacterias son móviles. Entonces, en definitiva, gracias a este medio pongo de manifiesto 3 cosas: producción del indol, la producción de sulfuro de hierro y la producción de movilidad ON. ¿Cómo es el procedimiento? Como ustedes verán acá, tengo tubos de ensayo. Yo debo colocar una ansada de mi muestra. En realidad se hace por punción, ¿sí? Como para que se pueda ver, digamos, no solo la presencia de indol y de sulfuro, sino también la movilidad, como les comentaba. Al cultivo que se desarrolla le debo agregar, o primero incubarlo, 24 horas, ¿sí? Y una vez que ya creció, ahí le agrego 0,2 mililitros del reactivo de Kovacs y después lo agito un poco. Y la interpretación de resultados es como les decía. Una reacción positiva se observa como un anillo rojo en la superficie, ¿sí? Por la reacción del reactivo de Kovacs con el indol, y una reacción negativa como un anillo amarillo, ¿tá? La producción de ácido sulfídrico se observa como un ennegrecimiento. Acá no se puede observar muy bien. En algunos casos se ve bien el tubo bien negro, entonces eso indica presencia de sulfuro de hierro. Y en cuanto a la movilidad, como decíamos, el crecimiento microbiano más allá de la línea de inoculación o en todo el tubo, me indica que ese microorganismo a su vez se puede mover. Digamos,
La suma de todas estas pruebas que estamos viendo nos van a permitir ir caracterizando los microorganismos, ¿sí? Como les decía al principio, si yo realizo esta prueba sola y me dio un resultado positivo y sé que, no sé, por decirle, Escherichia coli es positiva para el indol, no puedo ya decir que es Escherichia coli, sino que tengo que hacer varias pruebas bioquímicas y que en todas me dé positivo para esa especie para poder realmente identificarla. Así todo, tampoco son tan efectivas, pero bueno, son las que se usan habitualmente. Bien, si voy muy rápido o algo así me paran, porque sé que es un tema medio ahí. Bien, existe otra prueba que se llama la prueba del rojo de metilo. El rojo de metilo en realidad es un colorante, un indicador de pH, mejor dicho, que tiene un rango en el cual actúa que puede ir de 4,2 a 6,3, perdón. Cuando el pH está más ácido, o sea, más tendiente a 4,2, el rojo de metilo es rojo, valga la redundancia. Pero si está más a pH 6,3, es amarillo, ¿sí? ¿Para qué se usa esta prueba? Para poner de manifiesto muchas enterobacterias que son capaces de catabolizar o de oxidar la glucosa por fermentación ácido mixta, que ya han visto cómo es el proceso en el teórico, ¿sí? Todos los microorganismos o bacterias capaces de generar esta fermentación ácido mixta a partir de la glucosa generan ácidos. Entonces, la acumulación de ácidos por fermentación de la glucosa me va a dar un color rojo, porque justamente dijimos que el rojo de metilo a pH ácidos es rojo, ¿sí? Así que si hay producción o si hay enterobacterias capaces de fermentar la glucosa por fermentación ácido mixta, se va a observar una coloración roja como la que ustedes ven en la prueba positiva acá que aparece en este tubo. Y por supuesto, si el tubo es negativo, me está indicando que no hay acumulación de ácidos orgánicos, por lo tanto, el pH sigue siendo un poco más alcalino, por decirlo de alguna forma, entonces es amarillo el tubo, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? Se inocula, es muy parecido a los otros, se inocula el medio con ansa de cultivo, desde la cepa que se quiere testear, y se incuba a 37 grados durante 2 días, ¿sí? En un caldo que obviamente debe contener glucosa, porque yo lo que quiero es ver o visualizar la fermentación de la glucosa. Una vez que lo incube y lo saco, le agrego las 2 o 3 gotitas de rojo de metilo para poner en evidencia la presencia de los ácidos, ¿sí? Bien, y la interpretación que ya la dije. Rojo, prueba positiva, amarillo, prueba negativa. Este dentro de todo es uno de los más sencillos.